Uno de los puntos importantes de la investigación cualitativa es la manera en cómo se recogen los datos. Es por esto que hoy abordaremos los capítulos 13, 14 y 23 del libro de Vieites, Metodologías de la Investigación. Capítulo 13. Escalas de actitud y valoración. Medir una actitud es una acción compleja, por lo que hay que tener en cuenta qué es una actitud. Según Vieites, son aquellas que afectan al comportamiento, reflejan una evaluación favorable o no sobre un objeto, son predisposiciones adquiridas socialmente y no son observables sino a través de ciertas manifestaciones. Existen diferentes tipos de escala para medir la actitud. Escala de Likert. Es una elección de proposiciones positivas o negativas para definir el grado de acuerdo o desacuerdo de un sujeto. Es de fácil construcción, administración y cálculo. Vieites propone 4 pasos para la construcción de este tipo de escala que pueden ver en su libro, pero haré un pequeño resumen de cómo se crea una proposición. Un ejemplo de una proposición positiva podría ser: el coffee break para el magíster en Ciencias de la Educación es rico y abundante. Y un ejemplo de proposición negativa sería: la plataforma digital de la universidad tiene fallas y es difícil de usar. Para cada ítem se presentan 5 proposiciones: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. A cada respuesta se le asigna un número del 1 al 5. Si la afirmación es positiva, muy de acuerdo tendrá el puntaje máximo. Si la afirmación es negativa, muy en desacuerdo tendrá el puntaje máximo. Existen diferentes diseños de escala para ser aplicados en distintos contextos, como la escala de Likert gráfica, de proposiciones cortas, con otras opciones, etc. Escala de Goodman. Es una técnica escalonada pues presenta los resultados en un orden jerárquico. Las proposiciones están ordenadas de tal modo que si se acepta una proposición, implica que se aceptan todas las que están bajo esta. Los pasos para construirla pueden encontrarlos en detalle en el libro de Vieites. Un ejemplo sería la pregunta: ¿te gustan las clases de metodología?, donde las únicas respuestas podrían ser sí o no. Escala de diferencial semántico. Es un instrumento de escala bipolar expresada en términos de adjetivos opuestos que permiten graduar la respuesta. Puede ser una escala de 1 a 7. Por ejemplo, respecto a las clases de metodología, estas son: aburridas, divertidas, flexibles, rígidas, incomprensibles, de fácil entendimiento. Escalas de pareja o apareadas. Se utiliza mucho en las investigaciones de mercado por su fácil elaboración y aplicación. Se presentan 2 objetos a la vez y se pide elegir uno bajo un criterio. La desventaja se da cuando existe un número elevado de objetos a evaluar, lo que limitaría el análisis de los datos. Por ejemplo, ¿qué refresco prefiere entre Coca-Cola y Fanta, Fanta y Sprite y Coca-Cola y Sprite? Escalas de rango. Se le pide al entrevistado que ordene o clasifique una serie de elementos u objetos. Puede presentar problemas para medir actitudes y puede causar errores. Por ejemplo, ordene su preferencia por los siguientes cantantes. Ya conocemos diferentes tipos de escala. Ahora, ¿dónde pueden ser utilizadas? Esto lo veremos a continuación. Capítulo 14. Cuestionarios y entrevistas. Ambos se apoyan en el lenguaje verbal, donde se les pregunta directamente a los sujetos lo que piensan y sienten. Sin embargo, una entrevista puede ser totalmente inestructurada, o sea, de preguntas abiertas, o bien totalmente estructurada, lo cual la convierte en un cuestionario, pues tanto las preguntas como posibles respuestas están formalizadas y estandarizadas. Preguntas abiertas. Cuando el entrevistado tiene la libertad de expresarse con sus propias palabras, la respuesta debe ser anotada de forma literal. Son útiles cuando se requiere de una respuesta desde el punto de vista del entrevistado, cuando se necesita información precisa, para evaluar comportamientos rutinarios y cuando el investigador no conoce el tema en profundidad. Preguntas cerradas. Contienen categorías o alternativas de respuesta. Pueden incluir respuestas mutuamente excluyentes o bien que tengan más de una respuesta. Dentro de las preguntas pueden estar incluidas las escalas ya vistas. Preguntas mixtas. Combina un conjunto de preguntas cerradas con una opción de respuesta abierta. También existen las preguntas difíciles. Son aquellas preguntas éticas que dan miedo de responder sinceramente, por lo que el encuestado responde lo socialmente correcto. Construcción de un cuestionario.
Antes de comenzar, se recomienda revisar otras investigaciones relacionadas con el tema debido a que se corre el riesgo de que ya existan cuestionarios al respecto. Los pasos para construir un cuestionario están bellamente detallados en el libro de Vieites. Entrevistas. Se caracterizan por el conocimiento mutuo de los propósitos de la entrevista, intercambio intencional, control del entrevistador y acuerdo de honestidad. Permite obtener una respuesta de gran riqueza de información. Cuando es en profundidad, detecta motivos latentes o prejuicios para indagar en temas emotivos, confidenciales o difíciles. La dificultad está en el análisis y el grado de especialización del entrevistador. Para elaborar una entrevista semiestructurada se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Elaboración del protocolo de entrevista. Para esto se necesita establecer el objetivo de la entrevista y determinar los temas guía. Para esto se recomienda que sean de lo general a lo particular. Paso 2. La formación de los entrevistadores. Se debe proveer a los entrevistadores una capacitación teórica y práctica. Paso 3. Concertación de la entrevista. El encuentro se debe pactar con anterioridad. La manera de pactarlo dependerá del grado de formalidad. Se recomienda una carta de solicitud para un plan de entrevista semiestructurada. Paso 4. Desarrollo de la entrevista. Esta puede ser una entrevista personal o una entrevista autoadministrada. Ya vimos que la recolección de datos puede ser por medio de encuestas o entrevistas. Sin embargo, estas no son todas. Seguimos entonces con el capítulo 23, la recolección de los datos en la investigación cualitativa. Para una investigación cualitativa, el investigador es un instrumento de recolección, pues participa del mundo social y reflexiona sobre eso. Es un creador altamente reflexivo que observa el mundo que lo rodea sin bajar la guardia sobre lo que sucede en su interior. El investigador puede realizar distintos tipos de entrevistas individuales o entrevistas grupales. El entrevistador debe ser una persona capacitada. No deben expresar sus opiniones para no influir en los entrevistados. Algunos investigadores utilizan un plan para marcar temas clave, no siendo un protocolo estructurado, sino un listado de áreas generales que deben cubrirse. Las preguntas de la entrevista intentan obtener un entendimiento en profundidad, por lo cual se buscan preguntas abiertas que no se puedan responder con un simple sí o no. Existen preguntas de distintos tipos. Preguntas estimulantes que ayudan a la memoria de los involucrados. Preguntas exploratorias, que se solicitan explicaciones, detalles o justificaciones para profundizar un tema. Chequeos, donde el investigador chequea sus propias interpretaciones. La observación en la investigación cualitativa. El observador se sumerge en la vida cotidiana de las personas bajo estudio. La prioridad es preservar el curso natural de los acontecimientos, intentando no interferir ni alterar el acontecer cotidiano. Modalidades de observación. Todo dependerá de la participación y apertura del observador. Puede ser participante, donde se comporta como un miembro más del grupo. Participante como espectador. Se hace un seguimiento presenciando de primera mano y en detalle el evento de interés, pero manteniendo cierta distancia del objeto de estudio. O no participante. No tiene contacto alguno con el objeto. La observación se da de forma unidireccional. La investigación puede ser encubierta para captar toda la información que se ocultaría frente a una investigación evidente. Parcialmente encubierta. El observador actúa de manera encubierta frente a la mayoría de la gente, comunicando sus intenciones a personas clave. Abierta. No oculta su tarea, obteniendo el consentimiento de las personas involucradas en la investigación. Acceso al campo. Según el caso, necesitará la aprobación de ciertas autoridades o bien de algún facilitador de los contactos y escenarios. Al estar encubierto existen ciertas limitaciones que pueden restringir el acceso al campo, como la edad, el sexo, rasgos u habilidades. El registro de las experiencias. Se debe traducir las observaciones en algún registro lo antes posible. Las notas de campo pueden ser escritas o grabadas y deben tomarse durante o inmediatamente después de la observación. Se deben incluir detalladamente las descripciones de las personas, acontecimientos y conversaciones, acciones, sentimientos, etc. Eso sería todo por el día de hoy. Recordemos que la característica de la recolección de datos de la investigación cualitativa es un ir y venir de datos a la teoría. La recolección, análisis, teoría y muestreo son conceptos inseparables.
La pregunta que dejo para ustedes es, ¿cuál será el tipo de instrumento que más se acerca a los propósitos de una investigación cualitativa? ¿Es posible realizarlos dentro de la investigación educativa? Muchas gracias por su atención. Soy Susan Rivera y nos veremos pronto.